Días, son las 6 de la mañana de este miércoles 6 de enero de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es 6 de enero, Día de Reyes. Durante muchísimos años fue lo que llamaba la Iglesia Católica fiesta de guarda. Estaba prohibido trabajar y había que asistir a misa. La iglesia retiró la fiesta de guarda, pero la fiesta quedó. Bueno, entonces celebramos el Día de los Reyes, pero no hoy 6, sino que lo celebraremos el lunes próximo. La fiesta de los Reyes fue la primera trasladada por la ley Emiliani del día en que caiga el 6 de enero al lunes siguiente para que haya hartos puentes y para que se reactive el turismo. Esta celebración del 6 de enero será muy amarga en Colombia. Tenemos cierres absolutos en muchos lugares del país. Tenemos medidas extremas de protección de la gente en las noches, toque de queda, ley seca. Lo que les tenemos que rogar a nuestros oyentes es que no salgan. Quédese en su casa. Van a encontrar los pueblos cerrados y sobre todo el peligro de un contagio. Ayer, nos lo contará Sergio Gel, se batió récord de contagios en Colombia. Y desde luego los muertos siguen a la cómoda ración de más de 200 por día, es decir, un avión se nos cae todos los días por obra del coronavirus. Y tal vez, no nos damos cuenta y seguimos con el mal comportamiento que nos ha caracterizado en muchas zonas, en muchos estratos de la vida social del país. Hoy es un día muy particular en los Estados Unidos, queridos amigos. Las cosas parecen indicar que los demócratas quedan con la mayoría en el Senado, lo que les garantizaría mayoría plena en todo el Congreso, la presidencia de los Estados Unidos, todos los mecanismos de poder, con algún freno en la Corte Suprema de Justicia, donde hay mayoría de conservadores, llamémoslos así. El profesor Cristian Rojas nos contará lo que está pasando. Ya parece definido uno de los dos escaños que estaban en juego, definidos en favor de los demócratas, solamente queda uno. Pendiente de ese débil hilo está la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. Hoy también debe ser un acto especial que hay en los Estados Unidos para definir como presidente al que haya ganado las elecciones. Pero puede ser que haya oposición, es un mecanismo complicado el que diseñaron los padres de la Revolución Americana para definir quién es el presidente. Normalmente Biden debiera ser declarado hoy presidente de los Estados Unidos. Se habla de una marcha en Washington en la que participaría el propio presidente Trump. Hay situaciones de alarma en los Estados Unidos. En plena pandemia, en Bogotá, las llamadas URI están a reventar de personas detenidas. Obviamente ese es un foco de contagio enorme, un solo contagiado los contagia a los demás. Los hacinamientos son monstruosos y esas personas se las llevan a las cárceles donde trasladan el virus que han contraído en las URIs. La situación de Bogotá es una situación terrible. Regresó la alcaldesa Claudia López, salió de sus vacaciones en Costa Rica y se vino a hacer lo que ha debido hacer desde el principio, por lo menos enfrentar la pandemia, quedarse comandando a su ejército, a su tropa burocrática, a ver qué puede hacer por esta ciudad en circunstancias tan adversas y amargas. Ya empezó a propósito la cuarentena en Suba, en Gativá y Usaquén, y los médicos, que es a los que hay que creerles. Me da mucha pena con los secretarios y con los alcaldes y con todos los que se pronuncian sobre esta materia, pero uno le tiene que creer a los que saben y a los que viven la realidad que son los médicos, que siguen insistiendo en que en Bogotá
debe declararse la alerta roja. Ayer veíamos que en muchos centros hospitalarios y clínicas de Bogotá, las UCI, unidades de cuidados intensivos, están completamente copadas. No nos falta mucho para que nos pase lo que en Los Ángeles, California, donde piden una ambulancia para llevar un enfermo, lo evalúan los paramédicos y si no tiene posibilidades más o menos ciertas de recuperación, lo dejan morir en su casa porque no hay a dónde llevarlo. Se llevan a los hospitales solamente a los que tengan alguna posibilidad de recuperación y eso lo deciden los paramédicos. Sentencia de muerte, sentencia de vida. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. España tiene una enorme cantidad de contagios y hay un verdadero desconcierto entre la población española por la manera como se están manejando los asuntos de parte del gobierno. El PIB de Latinoamérica crecería 3%, 3.7% en este año. Colombia crecería el 4.9%. ¿De dónde saca esa cifra el Fondo Monetario? De ninguna parte, ¿se imagina? Y esa es la cifra que corre. Las cifras han sido desmentidas, las cifras que se postulan, las cifras que se sospechan o que se proponen han sido desmentidas por la realidad. Tenemos la más baja inflación de la historia. Eso es bueno, no suben los precios, pero eso es muy malo. ¿Por qué no suben los precios? Porque no hay demanda, porque la gente no está comprando, porque no tiene con qué comprar. Y bajan los precios de los alimentos. Eso es señal de que la gente no está comiendo. Si baja el precio de la papa y de otros alimentos básicos indispensables es porque la gente no los consume. Y si no los consume es porque la gente tiene hambre, hambre física. Canadá le da asilo político a un hijo de Petro de cuya existencia no teníamos noticia. Desde luego que no queremos que amenacen a nadie, pero pues este señor no tenía dares ni tomares con la política colombiana y fue asilado en el Canadá. El gobierno pide en extradición a Hernán Giraldo, un paramilitar atroz que se distinguió, vaya, entre comillas, por violar todas las niñas que caían en su poder. Hablan de centenares de ellas. Ya pagó unos años de cárcel en los Estados Unidos que si se computan en Colombia dentro de los mecanismos de la JEP, dejan a Hernán Giraldo libre, libre. Esa es la JEP, queridos amigos. Los chinos, recuerden ustedes, habían aceptado una comisión investigadora que fuera a Wuhan para determinar cómo habían sido las condiciones en las que se propagó, se expandió el coronavirus y se escapó de un laboratorio en Wuhan. Entonces, gran generosidad, vengan, pero parece que les están imponiendo tales restricciones que los científicos que fueron invitados no pueden cumplir con su tarea. Así nos preguntamos, ¿para qué los invitan? Gustavo Moreno. Gustavo Moreno es el personaje clave en esta tragedia nacional que se llama el Cartel de la Toga. Y Gustavo Moreno dice que tiene mucho que contar y que está dispuesto a contarlo, pero que lo mandan a una cárcel normal para que lo asesinen. ¿Quién es la contraparte de Gustavo Moreno? El Poder Judicial. Porque ¿qué es lo que sabe Gustavo Moreno? Todas las debilidades, las flaquezas, las vagamunderías de magistrados de las altas cortes que se convirtieron en un cartel. El cartel de la toga, lo más vergonzoso que a Colombia le ha pasado. Hay cartel de la droga, hay cartel de tantas cosas en Colombia, de los jaladores de carros, de lo que usted quiera, pero cartel de la toga, Dios mío bendito. A Gustavo Moreno hay que dejarlo hablar. Tengan cuidado, lo van a mandar a una cárcel donde él ha dicho, allá me asesinan. Murió un gran colombiano, persona muy ilustre a quien le teníamos un enorme cariño, hablaremos de él en su momento, Aníbal Gómez Restrepo. Es director de Impuestos Nacionales, exgerente de la Telefónica de Bogotá, hombre muy prestante, gran artífice de las organizaciones de golfistas profesionales en Colombia, un hombre de muchas calidades y condiciones, Aníbal Gómez Restrepo,
hablaremos y recordaremos su memoria. Brasil busca vacuna AstraZeneca y la India de Biotech, Bharat Biotech. Entonces vamos a ver pues si Brasil, que está por encima de 50.000 contagios por día, uno de los países más contagiados del mundo, cuyo presidente Bolsonaro, en un momento de mucha imprudencia, dijo que no había que ponerle bolas a ese coronavirus, que era una gripiña. La gripiña le ha costado muchas vidas y mucho dolor al Brasil. El Partido Socialista de Venezuela toma la Asamblea Nacional, eso como resultado de las pseudoelecciones de diciembre 6, unas elecciones cuyos resultados se conocía de antemano con las maquinitas que nos quieren traer a Colombia, las maquinitas de Smartmatic y las maquinitas que tienen allá listas para dar los resultados electorales mucho tiempo antes de que las elecciones se celebren. Con esas elecciones en la mano, se toman la Asamblea Nacional que estaba en poder de la oposición. Algo tenía la oposición, ya la ha perdido. ¿Qué va a pasar con la oposición en Venezuela? Buena pregunta que no tiene una respuesta clara. Hay una comisión de fiscales de los Estados Unidos en Cabo Verde porque parecería que es cierto que Alex Saab se va extraditado para los Estados Unidos desde Cabo Verde. Ya repetimos, los Estados Unidos tienen una comisión de fiscales en Cabo Verde. Las cosas que tiene para contar Alex Saab, un colombiano a quien Maduro ha nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en Cabo Verde porque está aterrado, porque Saab tiene todos los secretos de la manera como estos hombres del cartel de la toga, los que se robaron a Venezuela, tienen el dinero guardado, el oro depositado en cuáles bancos, en cuáles cajas fuertes. Alex Saab sabe demasiado y entonces no quieren que sea extraditado a los Estados Unidos. Habíamos dicho que se había presentado una apelación ante la Corte Suprema y que eso podía demorar meses. Parece que no, parecería que no, porque ya hay comisión de fiscales de los Estados Unidos esperando que les entreguen a Alex Saab. Los que tienen que temer, inclusive muchos personajes colombianos. Vaya, vaya, vaya. Fuerte abrazo. Se dieron en la gran reunión de países árabes el emir de Qatar y el príncipe de la corona saudí. Ese es el resultado de unas gestiones de paz que hizo Trump a través de su yerno Kushner. Y es cierto, eso es cierto. Esos acuerdos de paz que se han hecho con Israel y los acuerdos entre Qatar y Saudí se le deben a la diplomacia de Trump y a la diplomacia de Kushner. De manera que bienvenido ese abrazo. Qatar y Arabia Saudita estaban en una contraposición muy peligrosa. Para llegar a Qatar había que dar un gran rodeo aéreo para evitar los cielos de la Arabia Saudita. Hoy se dieron un abrazo, ayer se dieron un abrazo, ayer terminaron 3 años de confrontaciones entre esos dos riquísimos países del mundo. Angela Merkel, la primera alemana, dice que la cuarentena en Alemania irá hasta el fin de febrero. La situación en el Reino Unido es dramática. Ayer se batieron otra vez todas las marcas existentes en materia de contagios y en materia de muertos en el Reino Unido, y la situación en Alemania es tan grave como para prolongar la cuarentena hasta finales de enero. En Massachusetts se celebró una misa de Navidad. Resultado, 40 positivos después se han podido detectar. 40 como resultado de la misa. Es que el coronavirus no respeta misa, ni respeta comercio, ni respeta nada. Donde está el coronavirus hay contagio, desgraciadamente. La inteligencia de los Estados Unidos dicen que Rusia sí estuvo detrás del ataque cibernético que ha puesto en jaque al gobierno de los Estados Unidos y a sus mecanismos de defensa contra los ataques cibernéticos.
El presidente Trump dijo sin tener ninguna prueba que no había sido Rusia sino China la que había producido ese ataque. Prueba técnica, científica, ninguna. Hoy la inteligencia de los Estados Unidos dice que sí fue Rusia o de Rusia salió el ataque cibernético que ha conmovido a los Estados Unidos porque llegó a las más altas esferas del poder económico y del poder administrativo y quizás del poder militar de los Estados Unidos. Irán viola flagrantemente el acuerdo nuclear. Recuerdan un acuerdo que se había celebrado con varias potencias, entre ellas los Estados Unidos. Trump había retirado a los Estados Unidos de ese acuerdo, diciendo que eso no iba para ninguna parte. Hoy Irán lo viola flagrantemente con un enriquecimiento de uranio al 20%, lo que eso significa, lo dirán los técnicos y los científicos, pero es una violación flagrante del acuerdo de parte de Irán. Fueron arrestados ayer decenas de líderes en Hong Kong por la Ley de Seguridad Nacional que ha sido tan cuestionada. Hong Kong era, recuerden ustedes, parte de la corona inglesa. Le fue entregada en una ceremonia muy especial el poder a la China, pero la China se comprometió a respetar una autonomía que no está respetando. Hong Kong con muchos detenidos porque están protestando por las medidas que limitan la libertad que la gente de Hong Kong quiere vivir, una libertad en democracia. Y en hoy en la historia, en un día como hoy, 6 de enero, después del acuerdo del 2 de enero de 1492, los reyes católicos entran triunfantes en Granada. Se produce la consolidación de la España, que sería la primera potencia mundial durante tanto tiempo, y luego queda advertida que Granada ya no es mora y que el poder morisco que venía de tantos siglos atrás ha quedado destruido. ¿Lloró o no lloró Boabdil sobre Granada? Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre, le había dicho su madre, la sultana. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.